Más información en esta mañana de la radio y como lo habíamos anunciado, una vez a la semana, en distintos días, la Sociedad Rural dispone un espacio especial para que los candidatos de las diferentes listas hablen de las propuestas relacionadas con el sector. En este caso y en ese contexto, vamos a hablar con quien encabeza la lista de Vamos con Vos, Olga Urbina, que ya está en línea. Olga, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, buen día, Tito. Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Y además agradecer a la Sociedad Rural por cedernos este espacio que para nosotros es tan importante que la gente pueda saber nuestras propuestas y llegar al 14 de noviembre con el conocimiento de casi todos los temas que se tratan en el Consejo Deliberante y que son necesarios que nos escuchen las propuestas para poder decidir mejor su voto. Así que les agradezco mucho. Olga, bueno, justamente y teniendo en cuenta esta premisa, ¿cómo se trabaja desde tu espacio político en las políticas relacionadas con el sector productivo? Bueno, nosotros tenemos un grupo del sector agropecuario, gente que es propietaria de diferentes campos de aquí de la zona y son los que nos van asesorando y nos van informando de la realidad que les toca vivir a ellos, que por supuesto nosotros no podemos estar en todos los temas, sí necesitamos de gente que nos asesore, que se acerque y nos comente las problemáticas que tiene. Así que en ese contexto nosotros cada cosa que hablamos la hemos hablado con gente que sufre, participa, trabaja y proyecta desde el área, de las diferentes áreas que son tratadas en la realidad de la población, ¿no es cierto? En este caso nosotros hemos hablado, sabedores de esta instancia que nos iba a permitir hablar sobre el campo específicamente, ya tuvimos algunas reuniones con gente de campo, de diferentes sectores, de gente que tiene muchas hectáreas y de gente que tiene pocas hectáreas, porque el sector está dividido de esa manera, pero siempre se confluye en una misma cuestión, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el campo necesita de la ciudad y la ciudad necesita del campo. Y esto es que se tienen que trabajar mancomunadamente, no es ni unos ni otros, sino que es el conjunto para que a todos nos vaya mejor. Siempre hay una mirada muy restrictiva, digamos, desde el sector que gobierna en relación a la gente del campo y nosotros creemos que eso se tiene que obviar, hay que trabajar y la necesidad de unos y de otros es fundamental para que se pueda proyectar un desarrollo para todos. Y en ese sentido hay una de las cuestiones que tienen que ver con cómo se compone la tasa de los caminos rurales. Nosotros queremos investigar en principio dónde y cómo se utiliza esa tasa, es decir, cómo se aplica, qué se hace con lo que se recauda de la tasa de caminos rurales, porque hay una queja que es que los caminos rurales necesitan mantenimiento, necesitan reparaciones y que por supuesto que quizás en algunos caminos están mantenidos, pero la mayoría no se mantienen. Entonces es importante investigar todo este desarrollo. Y también hay que debatir en relación a cómo se compone la tasa. La tasa de caminos rurales tiene un componente de combustible, un componente del valor del novillo y es necesario ver y debatir porque según lo que nos informan a nosotros los productores es que esta tasa es muy alta. Así que bueno, sería una cuestión a debatir en el Consejo Deliberante para buscar un equilibrio. Bueno,
sí. Es un reclamo que también se ha hecho a nivel público y un poco lo que decías, teniendo en cuenta dos componentes fuertes, el combustible, que ha sufrido incontable cantidad de aumentos en el último tiempo, y también el precio de la hacienda en pie. Pero el reclamo empieza cuando ese aporte que realiza el campo no se ve reflejado en el mantenimiento de lo básico que el productor necesita para ingresar a su predio o para sacar su producción. Totalmente, ese es el reclamo y las inquietudes que tiene el sector. Ya te digo, no estamos hablando ni de grandes ni de chicos. Está dividido así porque, bueno, hay grandes productores y pequeños productores, pero todos sufren la misma consecuencia, que es la falta de mantenimiento, la reparación y primero, el valor que tiene la tasa de caminos rurales y que además falta mantenimiento. En las localidades, por ejemplo, lo que se pide es que haya una máquina para reparar los caminos que le corresponde al área de esas localidades. Entonces, sería más fácil que llevar una máquina de aquí a Monescazón, por ejemplo, para que arregle los caminos rurales de Monescazón, cuando en realidad si estuviese en Monescazón es mucho más práctico y menos costoso. Eso es también una de los reclamos que hace el sector agropecuario, porque la realidad es que llegar a los campos en muchas partes es casi imposible, más que nada los días de lluvia, o más que nada los días, o esas épocas que toca de mucha lluvia, de mal clima, y se complica para la llegada a los campos. Entonces, creo que, por eso digo, hay que investigar dónde se utiliza todo lo que se recauda de la tasa de caminos rurales. Y además debatir el valor que tiene esa tasa. Buscar un equilibrio, que por supuesto a todos digamos, al municipio achicarle quizás el valor lo perjudicaría en algún punto, pero también hay que buscar un beneficio para aquellos que pagan puntualmente la tasa y que quizás no la ven como una retribución a ese servicio, ¿no? Porque en realidad la tasa es un servicio. La tasa se cobra para prestar un servicio, en este caso en los caminos rurales. Por lo tanto, debería haber una retribución desde el municipio con el mantenimiento de los caminos rurales. Bien. Olga, decías, dentro del equipo hay asesores relacionados con el sector. Sí. ¿Han intentado el acercamiento con las instituciones que representan a los productores? No, nosotros en este momento estamos haciendo notas para reunirnos con los diferentes sectores. Nosotros tenemos gente que nos apoya y nos acompaña en esta campaña, pero son productores que no están, digamos, agremiados o en representación de una institución. Estos son productores, digamos, individuales. Sí, nosotros queremos sentarnos a conversar con la sociedad rural para analizar el sector desde lo que ellos ven como un sector agremiado, ¿no es cierto? Es decir, creo que lo que nosotros estamos diciendo corresponde a gente que nos apoya a nosotros, pero no hemos ido a sentarnos con la sociedad rural a conversar sobre estos temas, pero sí nuestra intención es hacerlo y quizás la semana que viene tengamos alguna reunión con ellos. Bien, la intención y la apertura de hacerlo está. Exactamente. Siempre, a ver, Andrea, nosotros, y para que la comunidad sepa, nuestra intención desde nuestro grupo es poder hablar y escuchar, porque el Consejo Deliberante es el lugar donde deben ser escuchadas todas las voces, y esas voces van a ser representadas por este espacio político. Nosotros decimos queremos ser la tercera voz en el Consejo Deliberante. Siempre hubo dos voces, queremos que haya una tercera, porque de eso se nutre el sistema democrático. Entonces, queremos escuchar y ser la voz. Para ser la voz necesitamos del apoyo y del voto de toda la gente, o de la mayoría. Lo que necesitamos es estar en el Consejo Deliberante, y nuestra intención es ser, más que nada,
escuchar y después proponer, porque la gente es la que tiene la problemática. Nosotros, por lo menos en el grupo que estamos, ninguno de los que integramos la lista somos productores agropecuarios. Por lo tanto, necesitamos que la gente, los que nos apoyan, nos brinden información para proponer en el Consejo Deliberante, y eso es lo que hacemos, abiertos absolutamente a escuchar y a buscar alternativas de solución, que seguramente las hay. Olga, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por toda la información. Bueno, Andrea, y hay una cuestión que estamos también pensando en esto y terminaríamos la conversación. Sí. Es muy importante esta solicitud, que no solo lo han hecho los productores agropecuarios, sino también la gente de las localidades. En cada localidad debe haber una máquina retroexcavadora para que arregle los caminos rurales, porque de esa manera no solo arreglarían los caminos rurales, sino también los caminos de su localidad. Así que esa es una de las cuestiones que nosotros vamos a proponer en el Consejo Deliberante. Bien. Así que te agradecemos mucho a ustedes y a la sociedad rural por brindarnos este espacio. Olga, muchísimas gracias como siempre y seguiremos en contacto a lo largo de la campaña. Muchas gracias, Andrea. Que tengas buen día. Buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Olga Urbina de Vamos con Vos, candidata a concejal en primer término en este espacio cedido por la Sociedad Rural de Pehuajó para hablar justamente de las propuestas y las posturas que cada partido político tiene respecto del sector productivo.